Vamos a continuar aquí hablando de nuestro personaje de esta tarde, llamado Daniel. Hace unos años conocimos a un joven de Guatemala y él estuvo siendo parte de la congregación nuestra en Phoenix, Arizona, y regresó a Guatemala, y cuando regresó a Guatemala comenzó una pequeña obra allí para predicar el Evangelio. Me gustaría que orásemos. Me acaban de informar que el día de ayer lo asesinaron. Entonces me gustaría orar por la familia de Zaqueo Satz. Nosotros ahora sabemos que él está en casa. Finalmente llegó a casa. Pero me gustaría que orásemos por su familia. ¿Me acompañan, por favor? Señor, venimos delante de ti esta tarde rogándote por la familia de nuestro querido hermano Zaqueo en Guatemala. Oramos por ellos en este momento de dolor, en este momento de confusión. Yo quiero pedir que tú extiendas tu brazo de gracia y de misericordia sobre ellos. Pedimos tu bendición sobre la vida de esta familia, Señor, sus padres, sus hermanos que han quedado, Señor, sin la presencia de Zaqueo. Pedimos tu fortaleza sobre ellos, pedimos tu ayuda y pedimos, pues sabemos que a los que amamos tu nombre todas las cosas nos ayudan para bien. Podemos no entender en ese momento eso, pero quisiéramos rogarte que tengas a bien mover tu mano de favor y de poder en esta situación, en la vida de la familia de Zaqueo, en la vida de los hermanos que le conocieron, de los que le conocimos. Te damos gracias por tu amor, por tu gracia sobre ello, y pedimos tu gracia en esta hora sobre nuestras vidas también. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Por qué mantenernos fieles? ¿Por qué es que tú y yo somos llamados a mantenernos fieles? Nuevamente ahora su Biblia, Daniel capítulo 1, y vamos a estar examinando algunos versículos entre el verso 9 y el verso 21. La palabra que nos dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse es interesante, porque esas palabras expresan la fidelidad a los principios de Dios, la determinación de seguir un rumbo, una causa, una acción, y nosotros hacemos bien cada vez que consideramos esta verdad del Evangelio en nuestras vidas. Entonces quisiera que pensáramos en eso esta tarde. La fuerte convicción que Daniel tuvo y sus amigos impactó en estos versículos al funcionario babilónico, pero podemos aprender de ese momento, podemos aprender a prepararnos y a pararnos firmes en los principios de Dios y confiar que Dios siempre nos guardará, Dios siempre nos protegerá en el hueco de su mano. A Nabucodonosor y al sistema que él representaba no le interesaba poner a trabajar a buenos judíos en su sistema. Él quería que estos judíos llegaran a ser realmente babilónicos de corazón, llegaran a amar la cultura. Y los cristianos del día de hoy, seas milenial o no seas milenial, los cristianos el día de hoy estamos enfrentando esta misma prueba. Satanás quiere que nos conformemos a este mundo. Sin embargo, tenemos ánimo y aliento en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, 1 y 2, donde se nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a traer y presentar nuestros cuerpos como un culto racional, siendo este culto algo que sea agradable, algo que sea grato delante de Dios. Entonces ahí estamos, nosotros enfrentamos esta misma prueba, pero no debemos de ceder, no debemos perder el gozo de nuestra salvación, de nuestro entendimiento. Ahora, observe algo a lo largo de este libro, a lo largo de esta historia que estamos revisando en esta tarde. La vida de Daniel y de sus amigos en este país, en ese sistema llamado Babilonia, tuvo muchos cambios. Un nuevo hogar, una nueva comida, un nuevo idioma, un nuevo conocimiento, y por si esto fuera poco, nuevos nombres.
nombres. ¿Se ha dado cuenta de eso en el libro de Daniel? Llegan estos muchachos y no solamente le cambian la comida, no solamente les cambian el domicilio, no solamente les cambian el idioma, ahora resulta que hasta el nombre se los cambia. Ahora, permítame revisar esto. A Daniel, que su nombre significaba Dios es mi juez, le ponen Belsasar. Ahora observe el cambio de esta cultura. Belsasar. Bel, protege tu vida. Eso es lo que significa Belsasar. ¿Quién era Bel? Un dios de Babilonia. Ahora aquí está alguien llegando y su nombre proclama Dios es mi juez, pero resulta que cuando llega a Babilonia y le cambian el nombre, le dicen no, Dios no. Bel, protege tu vida. Ananías. Ananías significaba Jehová es gracia, pero fue cambiado por Sadrach. El nombre Sadrach significa el mandato del dios lunar, otro dios pagano. Misael, el nombre Misael, ¿quién es como Dios? Sin embargo, a Misael lo hacen llamar Mesac. Y Mesac significa quién es como Ajuk. ¿Quién era Ajuk? Otro dios de Babilonia. Aquí vamos. Azarías, Jehová es mi ayudador, pero le ponen Abed-nego. Y Abed-nego significa el siervo de Nebo, otro dios de Babilonia. Nueva dieta, nuevo idioma, nuevos nombres, pero cuando piensan en estos nombres, su identidad, o por lo menos era lo que intentaban los babilonios, su identidad ya no estaría en Dios. Ahora, a través de los nombres ellos están diciendo, ustedes tienen una nueva identidad en nuestros propios dioses. ¿Por qué hacían esto los babilonios? Ellos pensaban o creían que con estos nuevos nombres contribuirían a que estos jóvenes se olvidaran de Dios y poco a poco llegaran a ser como el resto de los estudiantes que ellos habían tomado. Vean el verso 14 y 15. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Verso 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia el rey les consultó y los halló. ¿Cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ahora observen esto, Daniel no cede ante la nueva dieta que se les ha impuesto. Y le pide al hombre del rey en ese momento que les permita a ellos comer verduritas. Ahora tenemos toda una doctrina de este pasaje. Nada más permítame aclarar algo. Hay toda una idea de la famosa dieta de Daniel. Si usted la ha hecho, no tengo nada contra eso. Nada más permítame aquí decirle algo, porque llegamos a este capítulo e inmediatamente decimos, Daniel era vegano. A Daniel le encantaban las verduras. Permíteme decirte por qué Daniel no quiso comer la comida del rey. Dentro de la cultura babilónica, que tú te sentaras a la mesa con alguien y que tú comieras con él, lo que esto significaba simple y sencillamente es, somos cuates, creemos igual, estamos en el mismo bando, estamos en el mismo equipo, somos lo mismo. No es como aquí que te puedes sentar a comer una carne asada y tienes quién le va a las Chivas, quién le va a la América, quién le va al Atlas. Tienes priistas, tienes panistas, tienes los de la cosa naranja, tienes de todos. Y nos une la carne asada. Ya que nos comimos los tacos, entonces sí nos sale todo lo demás. No, Daniel entonces cuando dice, no quiero comida, no es porque era vegano, ni porque era nutriólogo, o sea, no era eso. No quiso comer la comida porque haber comido la comida o la porción del rey lo identificaba como vasallo del rey, como alguien que había dicho, sí señor, lo que tú digas yo voy a hacer. Entonces Daniel dice, no, a mí me das lechuguita. ¿Lechuga? A mí me das lo que los otros no quieren, eso me voy a comer yo. Entonces aquí está, ¿no? Si ya después si usted come nueces y almendras y lechuga, no pasa nada. Pero nomás necesitamos entender que esto no nos hace ser más espirituales que el que come carne. Gloria a Dios, va a decir el carnívoro, ¿no?
Ahora tenemos aquí una clara idea. El rey, los hombres que servían al rey en Babilonia tuvieron que reconocer esto. Estos muchachos son 10 veces mejores. 10 veces mejores que el resto. Ahora, ¿qué ves detrás de todo esto? ¿Ves la gracia de Dios al que estos hombres servían? ¿Ves la fortaleza de Dios al que estos hombres servían? ¿Ves la gracia de Dios a través de lo que Él quería hacer en la vida del hombre? Y esto nos hace pensar en Proverbios 16:7, cuando nos dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con Él. La vida de estos hombres era agradable a Jehová. Era agradable a Jehová. Y por eso podían tener paz con los hombres. Esta es la razón por la que Daniel sirvió a Nabucodonosor, sirvió a Belsasar, sirvió a Darío dentro del imperio babilónico. Y aun cuando el rey Ciro vino y conquistó Babilonia, el rey de los medos y de los persas, que nada tenía que ver con el reino de Babilonia, aún Daniel se coló en el gabinete de este hombre y lo sirvió también. Tenía paz con los hombres porque agradó a Dios. Ahora aquí tienes una increíble verdad. Este mundo va a pasar, como dice Juan en la carta, y sus deseos van a pasar también con él. Pero el que hace la voluntad de Dios, la Biblia nos dice ahí, permanece para siempre. Entonces, ¿por qué mantenernos fieles? Porque este Dios es real. Porque encontramos en esta historia de Daniel en Babilonia, enfrentando esa cultura, un ánimo y un aliento maravilloso. Cuando revisas la primera cultura en la Biblia, iniciando en el huerto del Edén con Adán y con Eva, encuentras que mientras Adán y Eva obedecieron a Dios, esta cultura fue piadosa, fue justa, fue santa, estuvo de acuerdo a los propósitos de Dios. Pero cuando desobedecieron, todo absolutamente cambió. Todo absolutamente cambió. Y creo que eso nos muestra algunas cosas que necesitamos revisar. Número uno, no podemos ser pluralistas. No podemos ser pluralistas en esta cultura. Nuestro reto debe de ir encima de ser pluralistas, es decir, individualistas. El mundo en el que tú y yo vivimos cree que todo gira alrededor de la persona, el yo. Escuchaba esta mañana una historia desastrosa. Alguien nos contaba la historia de una mujer que tenía como propósito número uno este año decir: me voy a centrar en mí, voy a fijarme más en mí, voy a cuidar mi persona, me voy a centrar en mí. Cada vez que el hombre tiene esta idea, me voy a centrar en mí, lo que tiene como resultado es destrucción. Lo que tiene como resultado es el caos en su vida. La vida no está diseñada para que el hombre sea el centro. La vida en la Escritura está diseñada para que Dios sea el centro. Y mientras ese centro es más claro, mientras la presencia de Dios es más clara y es más precisa en nuestras vidas, mejor nos va. Mejor nos va. Nuestros días han sido tan permeados por la psicología, que pareciera ser que los cristianos no pueden enfrentar ningún tipo de reto si no tienen consejería. Ahora, si en la sala hay pastores, no me dejará mentir. Semana tras semana usted y yo enfrentamos gente diciéndonos: tengo un problema, necesito consejería y me urge. Si usted no me aconseja, me voy a morir. Entonces se va a morir. Llegas con este hermano y le dices: hermano, ¿cuánto tiempo tienes batallando con eso? 30 años, pastor. Y no se ha muerto. ¿Se da cuenta cómo somos? Pero la gente piensa, ven al pastor como un psicólogo. La gente piensa que necesita una buena terapia. La gente piensa que necesita así como que la receta de 1, 2, 3. Han ido con el médico, te dicen: tómese esto en la mañana, ese medicamento en la tarde, y vas. Y dice mi suegro: yo voy a la farmacia con la receta y nomás de saber cuánto cuestan los medicamentos, ya me alivié. Bueno, vas allí con la receta y te dice 1, 2, 3. Pero tú llegas a tu casa y te dicen: esta de la mañana me gusta más para tomármela en la tarde, esta de la tarde me gusta más. Dice 5 días con 3 que me lo tome. Entonces, ¿para qué vamos?
Y así mucha gente viene con el pastor y uno le dice, mira hermano, aquí la palabra de Dios dice esto, pero la gente se va a su casa y hace lo que quiere. Entonces yo ya dejé de perder tiempo. A mí me piden una consejería y yo digo, hermano, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? Ay, pastor, pues la verdad, mira, mejor ponte a orar y ponte a leer la Biblia y después platicamos. Digo, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Tengo 2 hijas hermosas a las que les tengo que dedicar tiempo. Tengo una esposa maravillosa a la que le tengo que dedicar tiempo. Tengo un púlpito en el cual predico 2 veces por semana, en el cual yo tengo que dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios, para orar. Eso es mi ministerio principal. Ahora, permíteme decirte algo. Yo me he dado cuenta de algo en esta situación. Mientras mayor tiempo paso en la palabra, mientras mayor tiempo paso diciéndole a la gente, ore y lea la Biblia, y va a ver que no necesito un consejero, menos consejería doy en la iglesia local. Pero la gente está centrada en el yo, y la cultura en la que vivimos está centrada en el yo. ¿Conoce estos aparatitos que tienen una manzanita, verdad? Sin raspar muebles. Vean cómo comenzó todo. iPod, yo. iPad, yo. iPhone, yo. Yo. Y por eso tienes esta ridiculez. Ahora tenemos, creo que el X, ¿no? O el 10. Y tenemos colas y colas y dicen, va a salir el iPhone, no sé qué. ¿Y qué trae de diferente? Le dices a la gente. Nada, trae la camarita, que no sé qué, que trae ahí. Pero te lo venden como si fuera la panacea. Y tienes filas y filas y filas de gente esperando que el gran día llegue, cuando abran la tienda y cuando puedan correr. Ay, yo. Una generación dominada increíblemente por ese problema del pluralismo. Y tenemos que cuidarnos de ellos. No solamente no podemos ser pluralistas en esta generación, no podemos ser neutrales. No podemos ser neutrales. ¿Tú qué piensas de esto? No, yo me quedo en el centro. Ni quiero quedar mal con aquel, ni quiero quedar mal con este otro. Y tenemos algunos temas muy controversiales así, llegando a la iglesia. La gente dice, si me hago para allá, pierdo a este. Si me hago para acá, pierdo a este. Entonces, ¿qué hago? No, me quedo en el centro, yo soy muy equilibrado. No, si vas a sobrevivir en esta cultura desde la perspectiva de Dios, no puedes ser neutral. No podemos ceder a la mentira y al error de Satanás. Nuestro hablar debe ser claro. La Biblia nos dice que tu hablar sea sí, ¿ok? O no más o menos. Tiene que ser claro, o somos de un lado o somos del otro, no hay lugar para medias tintas aquí. O pertenecemos a la cultura dominante del mundo o pertenecemos al Señor. Entonces no puede ser pluralista, no puede ser neutral, tampoco podemos ser relativistas. Bueno, la Biblia dice esto, pero yo opino. Usted no opine nada. La Biblia dice, y la Biblia es la máxima autoridad de nosotros como creyentes. Tu opinión y mi opinión sale sobrando. Mire, uno aprende mucho en la consejería. Y en la consejería a veces la gente llega y dice, pastor, ¿usted qué opina? No, yo no opino nada. Dime lo que te pasa y te voy a buscar el pasaje de la Escritura que aplica a tu problema. Yo no digo nada. La Biblia dice, o sea, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Ahora, no podemos ser relativistas, no podemos tener esta idea de estar cediendo o estar pensando que la palabra de Dios tiene algún tipo de flexibilidad en ese sentido. Entonces, lo que nosotros llamamos cultura cristiana o cristianismo, simple y sencillamente a veces está tan afectada por el mundo, tan afectada por el mundo, que nos hemos alejado poco a poco de lo que realmente las escrituras nos dicen. La gente rápidamente añora formas, añora lugares. Se nos hablaba de esto ayer. La iglesia no es un auditorio. Sí necesitamos lugares donde reunirnos, pero ¿qué si no tuviéramos un lugar donde reunirnos? ¿Qué si tuviéramos que reunirnos en la calle? ¿Qué si tuviéramos que reunirnos en un parque?
¿Qué si tuviéramos que reunirnos en una cancha de básquetbol? ¿Qué? Hermanos, no pasa nada. No somos cuatro paredes. No somos un techo de dos cielos, como decimos. Entonces nacemos y tenemos ciertas formas. Y a veces la gente está más adecuada a las formas, a los rituales, a las liturgias, que al verdadero estilo de vida que la Escritura nos demanda. Entonces nosotros tenemos que reconocer, en este sentido nosotros tenemos que reconocer que nuestra cultura a veces está gritando y está dictando cosas a nuestras vidas que no necesariamente son bíblicas. Cuando Jesús caminó por este mundo, dejó instalada para siempre una contracultura en esta tierra. Ahora déjame decirte dónde Jesús definió esa contracultura. En el maravilloso Sermón del Monte. Mateo 5, 6 y 7, aquí tú tienes el cristianismo, el estilo de vida cristiano, la fe cristiana como una contracultura. Habéis oído, dice Jesús, pero yo os digo. Habéis oído, pero yo os digo. Habéis oído, pero yo os digo. Entonces, si necesitas revisar cómo está funcionando tu vida, si estás adaptado a la cultura o si realmente estás funcionando como una contracultura, tienes que revisar Mateo 5, 6 y 7. Tienes que ponerte los lentes de la cosmovisión cristiana y tienes que revisar ese pasaje de las Escrituras. Ahora, permíteme darte un testimonio en ese sentido. Había predicado con la congregación el Sermón del Monte y había pasado con ellos 40 o 45 domingos predicando todo el Sermón del Monte. Y mientras estaba hablando de el adulterio y de segundas nupcias, le dije a mi congregación esto: necesito comunicarlo a ustedes y necesito que ustedes tengan una claridad fija sobre eso. Y presenté mi posición, y presenté la posición bíblica, más bien dicho, acerca de el adulterio, las segundas nupcias y todo este caos que tenemos en nuestros días. Y yo dije, desde este púlpito yo me comprometo con ustedes a no casar a ninguna pareja que venga en segundas nupcias. Semanas después que yo estaba predicando eso, comenzó a llegar una pareja a la congregación, comenzó a venir a la congregación y venían, y siguieron viniendo, hasta que un día me pidieron una cita y estaban allí para pedirme que yo les casara. Y yo les dije, claro que sí, vamos a estar platicando sobre esto. Y cuando empezamos a platicar sobre esta situación, entonces salió que ambos venían separados y se estaban queriendo unir. Y estaban queriendo que yo los casara. Yo les dije, mira, vamos a hacer algo. Número uno, déjame, te voy a regalar unas conferencias que yo di en la congregación hace unas semanas y quiero que veas cuál es nuestra posición ante este tema. Ni siquiera las escucharon, porque ahí mismo en una computadora se los di en un disco. Entonces yo les dije, por esta razón yo no te puedo casar, porque primero quiero ser fiel a Dios en este sentido. Quiero decir que yo he hablado a los jóvenes de esta congregación y he hablado del matrimonio desde este sentido, y entonces ahora que yo cediera ante lo que ustedes me están pidiendo sería como comprometer lo que yo ya dije, y no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer mayormente porque quiero honrar a Dios en este sentido. Bueno, usted ya sabe la conclusión, se fueron de la iglesia. Hallaron un lugar donde los casaron. Cada quien dará cuentas al Señor, ¿verdad? Hallaron un lugar donde los casaron y demás. Pero lo que quiero que vea es, esta cultura cada vez más y más y más va a tratar de trastocar a esta contracultura llamada cristianismo. Y a ti y a mí nos toca abrazar y amar los caminos del Señor y ministrar a nuestros hijos en ese sentido. Ya no voy a hablar de eso porque se pusieron muy serios. No sé por qué. Cada vez que hablo de ese tema la gente se pone muy seria. Pero está en la Biblia, es bíblico. Es tan bíblico que te lo hayas en Marcos, te lo hayas en Mateo, te lo hayas en Romanos. Entonces, bueno, el asunto es, estamos en esa contracultura. Quiero dejar 7 cosas que tú como padre tienes que enseñar a tus hijos para ministrar esta contracultura. No tengo todo el tiempo que yo quisiera para hablar de estas 7 cosas, es la verdad.
Pasé con la congregación 7 domingos predicando esto, es decir, cada principio que tú vas a ver, me tomé 1 hora u hora 20 para hablar de esto a nuestras familias, pero lo voy a tratar de ver lo más rápido posible con ustedes. Lo primero que tú y yo deberíamos enseñar a nuestros hijos, si queremos que ellos sean una contracultura, es la diferencia entre el ser y el hacer. Mucho del cristianismo de nuestros días está enfocado en el hacer. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer allá, hay que hacer. Y muy poco está concentrado en el ser. Ahora, cuando logras entender que el ministerio fluye no de lo que hacemos, sino el ministerio fluye de lo que somos, sabes a dónde hay que centrarnos. Y me encantó lo que el hermano Josué decía ayer acerca de las obras, ¿no? Reconocemos en Efesios 2, no somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Ahora, aquí está el asunto. Si yo estoy edificando en la vida de mis hijos un tipo de cristianismo de el hacer sin el ser, lo único que tú vas a tener es activistas religiosos. Gente que siempre quiere estar haciendo algo. Gente que siempre quiere estar haciendo cosas para el Señor. Pero yo te animaría y te alentaría a que más que llevarlos al hacer, los lleves al ser. Tómalos de la mano y ve con ellos a lo profundo de las aguas del Señor. Llévalos a hacer algo en el Señor. Llévalos a ser discípulos. Llévalos a que verdaderamente sean salvos. Llévalos a que verdaderamente estén comprometidos con el Señor. Y cuando tú logras eso, ellos van a hacer lo que Dios ponga en su corazón de manera natural, sin que tú los tengas que obligar. Ser versus hacer. Esta es la lucha que tenemos. Ahora, si usted está en el ministerio, esta es la lucha que todo siervo tiene. Ser, hacer. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo otro. Nuestras agendas están llenas de activismo. ¿Cuándo llevas a la gente a hacer? Una vez escuché a un pastor y pareciera ser, cuando escuché a este pastor, que el único motivo que él tenía al subir al púlpito era hacer sentir mal a otros pastores. Literalmente voy a decir lo que dijo: yo soy predicador de todos los días, yo predico todos los días. Y casi estaba juzgando al que no predicara todos los días. La única pregunta que me quedó después en el aire es: si tú predicas todos los días, ¿cuándo pasas tiempo con tu esposa? ¿Cuándo pasas tiempo con tus hijos? ¿Cuándo vives auténticamente la vida cristiana? No pasaron muchos años, separado, un hijo en drogas, un hijo en la cárcel. Ese fue el resultado del activismo, de hacer sin ser. A veces, hermanos, nuestras agendas eclesiales están tan saturadas del hacer. Tan saturadas. Lunes esto, martes esto otro, miércoles esto otro, jueves en la mañana, jueves al mediodía, jueves en la noche, ayuno tal día, oración tal día. Mi pregunta es: ¿cuándo damos oportunidad a que esta gente que está escuchando el bendito evangelio del Señor vaya y lo ponga por obra en sus casas? Ya no digo que salgan, no, allí en sus casas, que lo pongan en práctica, que amen a sus hijos, que amen a sus esposas, que los discipulen, que oren con ellos. ¿Cuándo damos oportunidad a que verdaderamente ellos ministren el ser? Cuando enfocamos más el ser, el resultado va a ser que tu hacer va a fluir. Tu hacer va a fluir. Hay una historia maravillosa en el capítulo 6 de Isaías que tendría mucho que ver con este pasaje. Dice Isaías ahí: el día que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado. Y comienza a tener esta visión maravillosa del capítulo 6 de Isaías. Y tú dices, ¿cómo que Isaías vio al Señor el día que murió el rey Usías? ¿Qué te pasa, Isaías? Ya has profetizado 5 capítulos y vas viendo al Señor. La historia nos dice que Usías, algunos dicen que era primo de Isaías, otros dicen que era tío de Isaías, pero era el rey. E Isaías había vivido bajo la cobertura del rey. Había vivido bajo el abrigo del rey, su pariente. Había vivido bajo los cuidados del rey en este incipiente ministerio profético. Pero cuando él muere, no le quedó otra más que ver a quién, al verdadero rey. Y tener esta visión maravillosa del Señor. Vi yo al Señor. Observen esto, vi yo al Señor. Tuvo que ser algo. Y cuando viene el reconocimiento, dice, Señor, soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Cuando el ángel viene con aquel carbón encendido, viene y se lo pone ¿dónde? En la boca, en los labios. Y así es el Señor. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, Él trae la medicina, Él trae el correctivo específicamente al área donde tú y yo lo necesitamos. Y cuando eso sucede, entonces el Señor dice, ¿quién irá? ¿Se acuerdan de la respuesta de Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Primero fue el ser. Primero vio al Señor. Primero reconoció su pecado. Y entonces cuando Dios había tratado con esa área de su vida, lo mandó a hacer. Solo lo dejo ahí como un indicativo. Nosotros tendríamos que enfocar más el ser que el hacer en la vida de nuestros hijos. Número 2, enseña a tus hijos prioridades bíblicas. Enseña a tus hijos prioridades bíblicas. Creo que el mejor pasaje que tengo para defender este argumento es Hechos capítulo 6. Aquel problema en la iglesia primitiva, los griegos estaban reclamando que los apóstoles habían desamparado a las viudas, no estaban cuidando de ellas. Y entonces los apóstoles tuvieron que tomar una decisión. La decisión fue: nombremos 7 hombres cabales, llenos del Espíritu Santo de fe, que puedan ministrar esta necesidad, y nosotros nos dedicaremos al ministerio. ¿Se acuerdan de qué? ¿Cuál era el ministerio? La oración y la palabra. Ellos tuvieron que tomar, no porque le estaban sacando la vuelta a la chamba, sino porque para ellos era prioritario y era necesario el ministerio de la palabra y de la oración en aquel día. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos prioridades que emanen de las Escrituras, prioridades que surjan de las Escrituras. Tomen tiempo para hacer eso en la vida de sus hijos. Necesitamos familias ordinarias, comunes y corrientes, pero que dan prioridad a la palabra de Dios y a la vida de la oración. Mientras yo estaba creciendo, o mientras yo iba creciendo en mi casa, había una expresión ahora lo decimos así, ¿no? Una expresión de la vieja guardia. Y esa era el famoso altar familiar. ¿Se acuerdan de haber escuchado ese término? Bueno, los que no son mileniales sí se acuerdan. Los que son mileniales no saben ni de qué estamos hablando. ¿Sí? Pero no era otra cosa, sino simple y sencillamente que los padres juntaban a sus hijos, los abuelitos se juntaban, los tíos se juntaban, juntos leían la Biblia, juntos oraban y juntos adoraban al Señor. Pues bien, mis queridos mileniales, ustedes tienen que, si ustedes van a querer prevalecer en este tiempo, ustedes van a tener que hacer eso. Van a tener que entender que la iglesia no es el día domingo, venir y cantar 2, 3 cantitos. Van a tener que empezar a remar contracorriente y saber que la familia es este lugar maravilloso donde nosotros adoramos, oramos, leemos la palabra, memorizamos la palabra, meditamos la palabra, confiamos en la palabra, practicamos la palabra y somos un modelo visible para la vida de nuestros hijos. Prioridades bíblicas. Número 3, enséñales la importancia de la comunión. Enséñales a tus hijos a ser parte de una iglesia local. Hay tanta gente en nuestros días perdiendo la aventura de ser parte de una iglesia local. Yo conozco a algunos hermanitos que cuando les preguntan: ¿y tú a dónde te congregas? ¿Cuál es la iglesia local? No, yo soy del puerto.
Yo soy del cuerpo. Yo puedo ir a uno un día, yo voy a otro día, yo voy a otro día. Y te das cuenta que en el concepto del Nuevo Testamento esto no existe. En el concepto del Nuevo Testamento tenemos a un Señor, a un Salvador que es cabeza de una iglesia. En el concepto del Nuevo Testamento la Biblia nos dice que fuimos lavados por sangre preciosa e introducidos a la iglesia. El libro de los Hechos, cuando nos narra estos primeros años, nos dice que el Señor añadía cada día, ¿a dónde? A su iglesia, los que habían de ser salvos. Ahí mismo en el libro de los Hechos tenemos una iglesia en Jerusalén, tenemos una iglesia en Éfeso, tenemos una iglesia en Tesalónica, tenemos iglesias locales que se formaron. Y cuando los apóstoles ¿escribieron a dónde? A iglesias locales. Corinto, la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, la iglesia de Galacia, la iglesia de Tesalónica. Y por si eso fuera poco, cuando Juan recibe la revelación en el libro de Apocalipsis, escribe 7 cartas. ¿A quién se las escribió? A 7 iglesias locales. Nuestros hijos que están creciendo en el concepto de familia necesitan un lugar de comunión, necesitan una iglesia local, necesitan identificarse con los ancianos, con los obispos, con los líderes de esa congregación, necesitan ver mujeres mayores que pueden modelarles, necesitan ver modelos de familias, necesitan ser en algún momento ayuda para madres que están batallando con 2, 3 niñitos y que no saben qué hacer. Nuestros hijos necesitan esto. No les robes ese sentido de poder tener comunión. Es bíblico. El Nuevo Testamento usa esta expresión una y otra vez. Unos a otros, amados los unos a los otros, servidos los unos a los otros, orad los unos por los otros. Uno de los momentos más especiales que yo veo con tanto gozo en la iglesia es cuando en nuestras reuniones de oración decimos vamos a orar unos por otros, y veo ahí tomado a un niño de 8 o 9 años, tomado de una ancianita de 70 años, y ver este momento cuando la ancianita está llorando por ese niño, pero llega el momento en el que el niño comienza a orar por ella. No robes eso. Nomás no vayan a estar como aquel niñito al que esta viejita le dijo, ora por mí, mijo, porque me duele mucho la cabeza. Y el niño pues inocente, el Señor, aquí está la hermana fulana de tal, quítale la cabeza, arráncale la cabeza. Entonces necesitan la comunión de la iglesia. Número 4, enséñales temor a Jehová. El libro de Proverbios, bueno, brinqué, ¿verdad? Número 4 era enséñales equilibrio. Enséñales lo importante del equilibrio. Una de las cosas que a veces nosotros erramos es el hecho de tener ciertas y cuales prácticas donde desequilibramos la vida familiar. Me impresiona la cantidad de familias que dicen no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. Pero curiosamente tienes tiempo para estar frente a un televisor 2 o 3 horas. Estás desequilibrado. Increíblemente estás desequilibrado. Si tú tienes tiempo para ver un noticiero y después ver una película, pero le estás diciendo a tus hijos no tengo tiempo para orar, le estás mandando un mensaje muy claro. Les estás diciendo comunión con Dios no es importante. Y si eso lo examináramos en muchos sentidos, te darías cuenta que una de las cosas que nosotros como padres no estamos enseñando a nuestros hijos es a tener equilibrio. Número 5, enséñales el temor de Jehová. ¿Se acuerdan de Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tenemos que llevar a nuestros hijos a ese temor. Tenemos que instar a nuestros hijos a ese temor de parte de Dios. Tenemos que cultivar ese santo temor. La palabra temor de Jehová ha sido manipulada en nuestros días. La palabra temor de Jehová para muchos llega a tener el concepto único de ser una reverencia por Dios. Ahora permíteme decir esto, sí es que tú seas reverente delante de Dios, pero el otro concepto bíblico que a esta generación se le ha quitado y se le ha robado es que al Señor de la Biblia se le teme. O sea, realmente deberíamos temer a Dios, deberíamos sentir espanto por Él.
Cuando tú solamente tienes el concepto de reverencia, sin espanto, vas a burlar a Dios muchas veces. Y eso es lo que ha pasado en nuestros días. ¿Se acuerdan de esta placa, calcomanía, camiseta o no sé cómo lo hayan visto? Sonríe, Cristo te ama. ¿Sí se acuerdan? Algunos las tuvimos, en una placa, en una calcomanía, en una pluma. Porque la frase vendía. ¿Por qué nunca nadie hizo una placa o una pluma que dijera tiembla, Dios es fuego consumidor? ¿Por qué nadie lo hizo? Porque eso no vende. ¿Te das cuenta? Y entonces tenemos un concepto donde Dios es bien buena onda, pero no tenemos un concepto donde Dios es justo, un concepto donde Dios es recto. Entonces esta generación se le ha robado estas verdades del Evangelio y logras tener gente que está desequilibrada en ese asunto. Número 6, enséñales a ser apologistas. Pedro nos dice que estemos preparados para presentar defensa. Enséñales a tus hijos cómo es que tenemos que estar listos para presentar defensa del Evangelio en el cual hemos confiado, en el cual hemos creído. Esta es tu bendición. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a hacer eso. Y número 7, enséñales acerca de la santidad personal. Nosotros entendemos y reconocemos que la santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Cierto, no tenemos ningún problema con eso. Creemos que cuando un creyente es nacido de nuevo, el Espíritu Santo comienza a hacer su obra y comienza a santificarnos. Pero lo que también tenemos que reconocer es que nosotros tenemos medios de gracia para crecer en la santidad. La lectura de la palabra, la vida devocional, la oración, el profundizar en el conocimiento de Dios. Y para que esto se dé, yo tengo que ser intencional, más que circunstancial. Cuando hablamos de la santidad, a veces la gente piensa que es algo circunstancial. No, la santidad nunca ha sido algo circunstancial. La santidad personal tiene que ser algo intencional, tiene que nacer de mi corazón. El corazón de un pecador diciendo: Señor, quiero parecerme más a ti, quiero ser más como tú, quiero ser la persona que tú quieres que yo sea, quiero ser el creyente que tú quieres que yo sea, el esposo, la esposa, el hijo, el siervo, la sierva que tú quieres que yo sea. Tiene que haber una intencionalidad sobre eso. Entonces, tienes que tomar estas cosas como padre y tienes que presentarlas a tus hijos de tal manera que ellos puedan reconocer: necesitas crecer en esto si quieres realmente prevalecer sobre esta cultura. En pocas palabras, tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser cristianos. ¿Se dan cuenta? Esto es básico de lo básico de lo básico en la fe cristiana. Pero si no lo estamos recordando, si no lo estamos repitiendo, si no se lo estamos enseñando a los nuestros, vamos a errar. Vamos a errar. Por eso es que la Escritura nos repite las cosas muchas veces, de varias maneras. Dios inspiró a varios hombres para decirnos lo mismo, porque conoce nuestra necedad y nuestra terquedad. Entonces estas 7 cosas es como regresando a lo básico, como regresar a lo básico de la fe cristiana. Toma tu tiempo para, como padre, como esposo, como esposa, regresar a lo básico y lleva a tus hijos a ello. Y el Señor te ayudará y te dará gracia para llevar esto adelante en tu vida y en tu caminar en el Señor. Solamente era un paso rápido por esto. Yo tomé, lo dije, 7 domingos con la congregación para explicarlo. Y creo que ahí está la enseñanza completa de esos 7 domingos. Hay como 2 o 3 discos de estas 7 semanas. Entonces, si usted quiere tomar la enseñanza completa, ahí está. Oremos en este momento. Señor, gracias por tu amor. Gracias por mostrarnos la bendición de ser parte de tu pueblo y de saber que podemos confiar y estar seguros en ti. Oramos que sigas nutriendo nuestras vidas con fe. Oramos que sigas fortaleciendo nuestro entendimiento de parte tuya y nos ayudes a vivir como tú confías, como tú esperas que nosotros vivamos. Una vida de confianza delante de ti, una vida de gratitud delante de ti. Como padres sabemos que muchas veces nos hemos equivocado y hemos errado. Pedimos perdón
Pedimos tu ayuda y pedimos tu gracia para mostrarle a nuestros hijos ahora que estamos aprendiendo tanto de ti y quisiéramos que ellos no cometieran los mismos errores que nosotros cometimos. Y por eso pedimos gracia, sabiduría y entendimiento de parte tuya en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Vamos a dejar el lugar al hermano Josué para que él siga.